Vamos con los saludos. Primero a los que ya escucharon. Antonio Mercader, ¿qué tal? Buen día, Antonio. Buenos días, ¿qué tal? Esteban Valenti, que vuelve. Buenos días, muy bien, acá sufriendo. Reincorporándote. Sufriendo. Juan Gavito, ¿qué tal? Buen día, Juan, ¿cómo estás? de audiencia, buen día. Y Luis Polakov, a quien recién escuchaban, mandando los saludos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Varios sectores de la economía reclamaron en los últimos días al gobierno por el ajuste de tarifas públicas que se aplicó a comienzos de año y por la ausencia de medidas para hacer frente a un escenario de desaceleración económica y pérdida de competitividad. Por un lado, productores agropecuarios se movilizaron el martes en diferentes puntos del país bajo la consigna "El campo se cansó" y reclamaron el pago de la deuda que Venezuela mantiene con el sector lácteo de unos 100 millones de dólares. Por otro, las 5 principales cámaras empresariales del país emitieron el martes un comunicado en el que plantean la pérdida constante de competitividad en la actividad productiva privada y piden al gobierno que demuestre un mayor grado de sensibilidad ante las consecuencias económicas que puede aparejar si no se tiene en cuenta la situación actual. En tanto, la Asociación de Transportistas de Carga del Uruguay iniciará hoy una gira a nivel nacional en la que evaluará si ir a una huelga nacional está dentro de los próximos pasos. Pero de todas formas, el presidente de la asociación, Diego Valverde, ya adelantó al diario El Observador que irán hasta las últimas consecuencias. Bueno, ¿cómo vieron este conjunto de planteos, de movilizaciones, de inquietudes que han hecho llegar distintos sectores productivos del país? Antonio. Bueno, creo que son lógicas, ¿no? Con un gobierno que despidió el año 2015 con un cambio en la imposición del IRAE a las empresas, es decir, una suba de impuestos, y que empieza el año con un aumento de tarifas que encubren claros impuestos a la población, creo que la gente no puede estar contenta. El gobierno se molesta cuando se dice que esto es un ajuste fiscal. Bueno, llámenlo como quieran. Es sacarle más plata a los bolsillos de la gente, descargar sobre el sector privado toda la ineficacia, la incompetencia y la situación deficitaria que tiene el Estado en todos sus planos. No solo en las empresas públicas, como es el caso de ANCAP y demás, sino también el Estado en general, es decir, las cuentas no dan, después de 10 años de derroche y de malas inversiones. Y bueno, y una vez más el ciudadano es el que paga las consecuencias, como diría mi querido amigo Tommy Lin, los nabos de siempre son los que van a pagar la cuenta. Y los nabos de siempre de vez en cuando protestan, tienen derecho al pataleo y están protestando. Salió el campo ahora porque se ha sentido perjudicado, se ha sentido afectado. Hay problemas muy claros, sobre todo el sector tambero, que es un sector importante y que está pendiente del tema de Venezuela, el pago de Venezuela, todos esos negocios que el gobierno de Mujica hizo con intermediarios del MPP, ¿no? Como todos sabemos. Y bueno, como no funcionan las cosas con Venezuela, entre otras cosas, como se le suben las tarifas, a pesar de las promesas que, por ejemplo, hizo UTE de que iba a bajar un 20% la energía, igual se le sube. Como no se les toman en cuenta los reclamos, como ANCAP no baja el precio del combustible, a pesar de que el crudo está por debajo de los 30 y ANCAP calculó que iba a estar arriba de 50. Como todas esas cosas ocurren, para colmo UTE, que había hecho la promesa, ahora nos manda 2 apagones en 30 días, hay material como para estar caliente, ¿no? Esteban. Bueno, yo miro esta ola de protestas que son inocultables con preocupación, sin duda con preocupación. La miro desde 2 ángulos. Es fácil acostumbrarse a lo que ha cambiado y juzgar todo de lo que ha cambiado, y es justo que así sea. La gente no tiene por qué ponerse a pensar lo que pasaba hace 10, 15, 20 años, sino que tiene que pensar lo que pasa ahora. También es que la gente piensa lo que pasa en el Uruguay y no mira lo que pasa en el planeta. A pesar de lo que le dijeron del viento de cola, hoy hay una tormenta perfecta en el planeta, completa, que nadie podía prever, con caídas en todos los terrenos que se pueda uno imaginar. La lista que yo podría hacer desde el punto de vista de todas las cosas son realmente deplorables, pero bueno, la gente sale a la calle. Ahora, veamos las cosas también, después uno los tiene que empezar a descomponer, no tanto por defender al gobierno, sino para analizar cuáles son los terrenos en los que nos estamos moviendo, que una cosa es el bla 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 y otra cosa es el tema de afrontar esas situaciones. Entonces, que la oposición lo haga, me parece absolutamente... Ojalá lo hiciera mejor. Ojalá lo hiciera mejor. Uno de los problemas de este país es que en cada uno de los temas uno encuentra una oposición tan pobre desde el punto de vista de todo, que en realidad
no nos ayuda ni incita a nadie a pensar y elaborar. Es un discurso tan previsible de todo punto de vista que, bueno, pero ¿qué pasa? Primer cosa, nosotros en el campo, si uno mira el campo, cuánto tributaba hace 15 años y cuánto tributa ahora, el campo tributa mucho menos. Hace 3 años tributaba menos. El porcentaje de lo que tributaba el campo era menor. No es así. Segundo, es así absolutamente, y está en cualquier investigación de OPIPA está totalmente reflejado. Lo que pasa que es cierto que ha habido un proceso paulatino de baja de proporción entre lo que se recauda y demás. En cuanto a las tarifas, estamos pagando errores. Sí, señor, estamos pagando errores. Hay cosas que tendríamos que estar bajando, como el combustible, etcétera, y estamos pagando errores. Otros no. Es decir, si vos durante 10 años en Antel no tenés aumentos y te cambia todo el modelo de negocio, porque las aplicaciones te cambian toda la cobranza, WhatsApp te liquida toda la recaudación, bueno, entonces tenés que buscar alguna solución, y es lo que se hace con el tema de un pequeño aumento después de 10 años. 10 años, pensemos. En el caso de UTE, el dicho más común es, ahora aumentó el viento. No, lo que pasa es que los contratos que se hacen y que se hicieron bien en el sentido de todo lo que ha pasado, que ha cambiado la matriz, que se pone Uruguay como el modelo de la matriz energética, es porque se hizo contratos con empresas que invirtieron cientos de millones de dólares para construir los molinos. Y eso no se va a hacer en pesos. Y obviamente ha cambiado también el dólar. Entonces, y como además se pretende que baje el dólar, que suba el dólar, que baje la inflación, etcétera, 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 cosa que en general en economía hay que hacer con un manejo ponderado, yo creo que esto, yo tengo paciencia, sé que es duro, sé que hay mucha bronca, vamos a tenernos claro, no lo quiero desmentir, no me quiero poner en que, porque estas cosas, la plata explicada es dificilísimo. Cuando vas a agarpar la boleta, todo lo que te explicaron, tiene que venir otras cosas. Si no vienen otras cosas, que es el despegue del país en un proceso, la vamos a pagar caro. Juan. Bueno, en realidad para mí se juntaron tres fenómenos, 3 factores, ¿no? Uno que es cíclico en la economía mundial, incluso del Uruguay, que son las oscilaciones grandes en los precios de los commodities, y ahora en particular de los lácteos, ¿no? Pero eso, que sería fácil de encararlo o explicarlo en otro contexto, coincide con dos fenómenos, particularmente para el sector lechero. Uno es que estaba explicando Valenti, que es el ajuste de las tarifas, particularmente la de la electricidad. Nadie está quejándose demasiado de Antel. Te están hablando del 10% de la UTE, y la electricidad para el sector tambero particularmente incide en la ordeñadora, incide en el tanque de frío, incide en los elementos de procesamiento. Es así. Y es importante. Y entonces, cuando venías con reiteradas promesas de que la electricidad iba a bajar, que la energía en general iba a bajar, resulta que no solo no baja, sino que sube. Y el otro elemento también energético, los combustibles, sobre todo el gasoil, porque en una medida que esta sí es 100% imputable al Frente Amplio, que es la equiparación prácticamente del precio del gasoil con el precio de las naftas, que tiene una explicación técnica, pero que para todo el que movía elementos productivos a gasoil ha implicado un aumento adicional. Eso también tiene un fuerte componente. Y por último, el que no se ha tocado acá, y es la promesa de que se iban a hacer ventas importantes con cobro seguro a Venezuela, sobre la base de un instrumento jurídico que era el fideicomiso, que en teoría garantiza que lo que yo vendo lo voy a cobrar porque la plata está inmovilizada en un lado. Resulta que eso era mentira. Entonces yo creo que acá el punto es que la gente siente, por un lado, que lo que vende vale menos, pero que el Estado, que lo tenía que ayudar, no solo no puede, sino que no quiere, y todavía encima aparentemente alguien mintió, y ese alguien no pone a disposición su cargo, ni el presidente de la República hace valer su autoridad, porque la autoridad en el sentido amplio del presidente está totalmente disminuida. Autoridad en el sentido de mando y autoridad en el sentido de credibilidad. Está de vacaciones el presidente, clarísimo, hace un mes que no aparece. Luis, ¿cómo ves tú la actitud de estas gremiales que comentábamos y también de la gente, como expresaba Valentino, bueno, ante estas noticias? Evidentemente, en esta mesa hoy no estoy solo, o sea que puedo tener muchas coincidencias, no en todo con lo que dijo Esteban, pero a mí lo que me preocupa, y coincido con los planteos que ha hecho el presidente del Instituto Nacional de la Leche, que es un productor lechero.
qué soluciones le encontramos a los distintos problemas que están teniendo los distintos sectores de la economía. Porque la situación de la economía ha tenido un cambio importante. O sea, uno tiene que pensar que en el 2013 la soja estaba a 550, hoy está a 350. Uno tiene que pensar que, por ejemplo, la leche en polvo prácticamente bajó a menos de la mitad, a mucho menos de la mitad de lo que se pagó hace unos años. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en la industria láctea, que es una industria estratégica para el país, no cabe duda que hay que sentarse, como dijo el presidente del INALE, a pensar cuáles son las alternativas para ayudar al éxito y a que el negocio de la industria láctea sea viable. Entonces, si hubo un pequeño productor que seguramente tomó un crédito y se endeudó, partiendo de la base que de repente iba a poder cobrar el litro a 35, o sea 26, 27, que es más o menos su costo, y hoy a veces le están ofreciendo 15, es lógico que esa persona que se jugó un proyecto esté preocupado. O sea, que yo pienso que las preocupaciones de los distintos sectores son lógicos. Por suerte vivimos en una democracia, la gente se expresa, y como dicen que los partidos participan en esto, y participan. Evidentemente es un país donde la presencia de los partidos políticos es muy fuerte, y por suerte nosotros tenemos el orgullo de tener partidos políticos fuertes que tienen distintas formas de expresarse. Pero para mí los temas son puntuales, y confío, y es importante lo que están diciendo, que todos entendamos el papel que tiene el gobierno para cumplir en distintos aspectos. Y yo pienso que aquí hay que insistir en aspectos básicamente en lo que es la microeconomía, analizando distintos sectores. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Por suerte, la situación de Argentina permitió que el turismo que vino de Argentina sea un éxito. Y la cuenta turismo, la cuenta país, hoy es beneficiosa para Uruguay, como hace unos años, en el 2014, fue beneficiosa para Argentina. Pero tenés zonas, por ejemplo, como la frontera de nuestro país con Brasil, que están muy afectadas. Yo ayer estaba en Río Branco, son y la situación, caravanas de gente que va a comprar. Y situaciones, digamos, de la gente que va, o un molino arrocero que cerró, pero sin embargo hace un par de años lo que estaba afectado era el litoral, porque la gente iba para Argentina. Entonces yo pienso, y esto es un tema para mí clave, para eso nosotros tenemos ministros, tenemos un equipo de gobierno que tiene que trabajar a solucionar los temas puntuales, y que realmente que la gente plantee sus inquietudes es lo que debe ser. Y coincido cuando dijo hoy Esteban, acá es importante que todos los partidos políticos hagan aporte, que los productores y todas aquellas personas den soluciones a la problemática de los distintos sectores, que es totalmente distinta en las distintas áreas. Sobre ese punto del aporte de los partidos. Bueno, del aporte de los partidos yo creo que es marcar, justamente, simplemente ratificar lo que hemos venido diciendo, lo que se ha venido diciendo en los últimos años, que se estaba desperdiciando una bonanza única en la historia del país, que no se estaban haciendo las inversiones debidas, por ejemplo, en la infraestructura vial del país, en el cambio de la matriz productiva de la que tanto se habló, y que se estaban cometiendo locuras en las empresas del Estado, locuras. De estas locuras somos las que pagamos hoy con las tarifas. Recién se decía acá que Antel aumentó muy poco. No es verdad. Antel aumentó, por ejemplo, en Internet hasta el 27%. Después de 10 años. 27%. Después de 10 años no. Ya había habido, en el caso de Internet había habido aumentos en el medio. No. Lo de 10 años no es así. ¿Y por qué está haciendo? Sigue siendo los valores más económicos de la región. Sigue siendo. Me gustaría traerte los números, pero no tengas duda que siguen siendo los más bajos de toda la región. Me gustaría verlos si hoy es así, y me gustaría saber también si ustedes justifican, por ejemplo, que Antel insista con la construcción de la Antel Arena, que nada tiene que ver con sus funciones, y que me entero hoy por los diarios que el Ministerio de Economía dice no sabemos cuál es el plan. Tenemos unos obreros trabajando ahí en algo de lo cual el Ministerio de Economía no tiene noticia. Esto está hoy en la prensa. Y volvemos al mismo espectáculo que se dio durante el gobierno de Mujica. Por un lado están los entes trabajando, y por otro el Ministerio de Economía, que dice, no sé lo que están haciendo. No me pregunten lo que hizo ANCAP porque no sé nada, como dice Astori ahora. No sabíamos nada, no teníamos la menor idea de lo que pasaba. Bueno, no lo dijo nunca. Lo está diciendo vos. Lo dice ahora. No, dice que... Astori dice que no se le comunicaron las cosas, que él no sabía lo que estaba pasando en ANCAP. Estás diciendo una cosa diferente. Estoy diciendo lo que Astori decía. Y en el caso de OCE, por seguir con el tema de las tarifas que tiene a la gente indignada y con razón, bueno,
En el año 2004 el Frente llegó al poder con la defensa del agua y de la vida, acuérdense lo que era, nos iban a robar el acuífero, había pancartas por todos lados, había ONGs nacionales e internacionales, había que defender el agua, nos la iban a robar, se la dimos toda al Estado, todo lo maneja OCE. Se cambió el artículo 47 de la Constitución, donde se introdujo que era deber del Estado cuidar el estado de las cuencas hidrológicas, dice la Constitución. Aquella obligación que el Frente metió en la Constitución no la cumplió nunca. Hoy descubrimos que las cuencas hidrológicas están infectadas, contaminadas, que el agua, hay dudas sobre la potabilidad del agua y hay dudas sobre el futuro. Eso se llama incumplir las obligaciones. Y eso es OCE, que acaba de aumentar. Y dejo para el final UTE, que creo que es el caso más flagrante, donde había todo un plan, donde acá tengo a mi izquierda a un colega que se ha pasado vendiendo en el tema de la energía eólica, y la sigue vendiendo, y resulta que lo que nos iba a abaratar el precio de la UTE, no solo no lo abarata, sino que nos lo aumenta. Entonces ante esta desilusión, ¿cómo no va a haber indignación? ¿Cómo no van a estar los partidos políticos reclamándole cuentas al gobierno? A ver, Esteban. Primero, cuando yo digo la gente nos va a aprobar de lo que hagamos, no lo estoy refiriendo a las elecciones del 2019, que a pesar de que soy un electorero consumado, me importa un reverendo pito. Yo creo que consumido a estas alturas. No, vos decís, pero me he divertido con usted bastante. Yo voy a decir que lo que me preocupa es la vida de mía, para ser bien egoísta, de mi familia y de mi gente, que son los uruguayos. La diferencia sustantiva del análisis de la situación es notoria y además me parece que es natural. Antonio, cada vez que pase algo, lo va a referir a los 10 años que gobierna el Frente Amplio para tratar de destruir lo que ha sido una obra que los uruguayos han jugado ya 2 veces con resultados electorales abrumadores. Lo que sucede es que yo lo juzgo desde otro ángulo. Nosotros hemos cambiado la sociedad uruguaya de tal manera, parcialmente, en algunas cosas no lo hemos cambiado. Hemos hecho que demasiadas cosas sean solo plata, demasiadas cosas sean poco empoderamiento por parte de la gente de los cambios. Y entonces también eso se vive. Y se vive como se viven los temas en la sociedad. Es decir, nosotros tenemos efectivamente un plan que después de 30 años de cero inversión en materia energética tuvo una explosión de inversiones energéticas. Nadie lo puede discutir. Ahora, nosotros tenemos también 6 años los cuales las tarifas aumentaban por abajo de la inflación. Antes no era así, aumentaban por encima de la inflación. Y eso aparece, a la gente la enoja, si no está ubicado en un esquema de un nuevo empuje. Y ese nuevo empuje tiene que ver con algunas cosas que se están empezando a destrabar y que yo creo que van a poder dar un nuevo impulso. Por ejemplo, está claro, voy a tomar un ejemplo muy simple, muy polémico. En el Uruguay producir caña de azúcar sin riego es imposible. Y el riego en el Uruguay, es un disparate. Con los costos de la energía eléctrica actual, es imposible. Es un disparate. Si hacemos la planta regasificadora, que yo creo que hay hoy una posibilidad de hacerla, hay, por una razón muy simple. Voy a empezar por el final, porque podemos venderle gas a la Argentina. Si no, era ridículo, porque no había ninguna manera de absorber una planta de 10 millones de metros cúbicos. Y ese es un ejemplo, podría tomar otros ejemplos, incluido el Tante de Arena. Bueno, digo que nosotros vamos a tener un cambio en la matriz productiva, en serio, como tuvimos un cambio en estos 10 años en la matriz productiva. Es una batalla perdida, Juan, sí. Esto acá hay gente que discursea largamente. Yo voy a ir al tema de hoy, pero antes quiero referirme un poquito al tema del sector eléctrico. Es decir, creo que Valenti equivoca totalmente cuando dice que nunca se hizo nada en 30 años y que ahora hay una explosión. Recordemos que el Frente se opuso férreamente, junto con el PIT-CNT y AUTE, a la ley marco regulatorio del sector eléctrico, que es la que permite la inversión privada en el sector generación. Aceptado. Aceptado, dígalo. Pero no se hizo. Pero no se hizo. Se aprobó la ley, se hizo de la siguiente manera. Buena parte de las inversiones que aportan ahora energía son privadas de las plantas que hacen celulosa, en definitiva. Montes del Plata, a lo que el Frente también se había opuesto, hasta que llegó Tabaré Vázquez, dio vuelta a la página, se desdijo, y por suerte para Uruguay tenemos eso. Y lo que pasa en relación a la energía eólica también. Ahora, cuando se presenta el panorama diciendo que un porcentaje
inmenso de esa energía renovable, bueno, se están contando represas de la época de Terra, de la época de los blancos en el caso de Palmar, se está contando Rincón de Bonete, se está contando todo ese paquete ahí. De modo que vamos a decir las cosas como son. 30 años Debemos estar orgullosos como sociedad de que lo hemos construido entre todos y tenemos que estar orgullosos de que nuestra tesis fue la que triunfó en materia energética, no la de ustedes, no la del Frente Amplio. Bueno. Y por eso tenemos este resultado. Vuelvo a lo de ahora. ¿Por qué la gente se siente defraudada, la gente que está protestando en el campo? Porque se dice, el Estado está mal, hay un problema fiscal, no lo podemos ayudar, pero venimos de perdonarle una deuda a Cuba, que no había por qué perdonarle, y venimos de hacerle una transferencia directa a Venezuela, porque la historia de que fue para salvar ANCAP no es verdad. Es decir, el Estado podía haber asumido la deuda de ANCAP con Venezuela, pero dejarla en pago diferido como estaba, porque en definitiva, si había sido tan brillante negocio contraerla en su modalidad original, déjala que la vamos a ir pagando a largo plazo como estaba. Y se le mintió a la gente, se le dijo que se pagaba al contado porque había dos ventajas. Primero, que había un gran descuento, y segundo, que con eso se garantizaban nuevas compras. Y resulta que no fue así. La plata voló. Hubo quita, pero en el fondo entonces los uruguayos, a través del gobierno del Frente Amplio, le hemos transferido plata alegremente a Venezuela, le hemos dado fluidez de caja y no se la hemos dado a los productores uruguayos. Bueno, Luis. Evidentemente no coincido con las apreciaciones que se han realizado. Pienso que lo último que mencionó con referencia al negocio que se hizo de adelantar un pago fue un buen negocio para Uruguay. O sea, nosotros tenemos que pensar en función de los intereses de nuestro país. No, digo los tiempos, perdóname, acá hay que hablar de economía y la economía varía, no es la misma situación actual que la que existía hace 2 años. Los valores han cambiado, la realidad ha cambiado. Y hay cosas que hay que reconocer. Por suerte, en temas energéticos, nuestro país logró llevar adelante una política que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo. O sea, la política energética que se llevó adelante en Uruguay fue una política que todos acordamos. Y en segundo lugar, me parece muy importante destacar que todos tenemos claro el papel preponderante que tiene que cumplir el Estado en la economía. O sea, nosotros no necesitamos un Estado prescindente de la economía, sino un Estado que participe y que ayude a direccionar esa economía. Considero que los tiempos actuales hay que valorarlos, que por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el negocio del queso con Venezuela, para nosotros el negocio del queso con Venezuela no es solo el negocio de hoy, es mantener un mercado interesante en la medida que en Venezuela, por ejemplo, el queso uruguayo es considerado el mejor queso del mundo. Entonces, para los productores uruguayos, que el tema del queso, digamos, se mantenga un mercado es importante. Hay que solucionar el tema. Estoy convencido que se va a solucionar. Pero bueno, en definitiva, en cualquier negocio que se hace con el exterior, se asumen riesgos. Hay distintas formas de hacerlo. Pero creo que para el país, mantener, por ejemplo, la fortaleza del sector lácteo es decisivo y no tengo duda que desde el gobierno se van a tomar las medidas necesarias para que la producción lechera, que ha venido creciendo en los últimos años en forma exponencial, no disminuya, pese a que la situación ha cambiado y que hoy la realidad es totalmente distinta a la que fue en el 2013. Los que más protestan hoy en día son los lecheros, los tamberos son el nudo de la protesta del otro día, son los tamberos. Pero está bien que protesten, no es malo. Que están enojados por las medidas del gobierno. Simplemente para información de todo, nada más, no es polémico. Que nos sacaron la plata, que nos redujeron el costo de la compra, fue así, rigurosamente. ¿Ustedes saben por qué la plata que Uruguay transfirió a Venezuela terminó en China? Porque los bancos chinos tienen intervenido los bancos venezolanos. Sí, pues le desconfían. Mirá qué modelo entonces estamos. No, ese no es mi modelo. Pero los bancos chinos tienen intervenido los bancos venezolanos. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos que pensar. Ese es el socio de Uruguay. Nosotros tenemos, socio Uruguay necesita. Venezuela, ojo, perdón. Uruguay necesita muchos socios. Necesita a todos los socios que nos compren a Uruguay y que nos den buenas condiciones para colocarnos. A mí no me importa eso es obvio, quién sea el gobierno. Me interesa tener gente que me compre y que me pague, evidentemente. El tema es que acá importaba que fuera el gobierno chavista, ¿no? Acá no es cierto. No es cierto eso. El precio de lo que se le vendió el queso al gobierno chavista no fue un precio amigo, te lo puedo asegurar. O sea, no es cierto eso y además había necesidad de colocar el queso. Y en eso yo te hablo con propiedad.
O sea, las empresas en ese momento necesitaban buscar un mercado para colocar queso. Y Dios quiera ahora cuando el presidente vaya a Japón, logremos colocar queso en Japón. El problema es que no pagan, ¿no? Los venezolanos. Bueno, van a pagar. se va a encontrar Van a pagar. Se va a encontrar una solución. Venezuela está quebrada, Venezuela. Está peor que ANCAP.